¿Sabías que hay personas que han despertado en su propio funeral porque fueron declaradas muertas por error? Este es solo uno de los 100 datos que descubrirás en este video. Soy Curioso Plus. 1. ¿Sabías que un solo rayo contiene suficiente energía para encender 100.000 bombillas? Pero la descarga dura menos de un segundo, y casi toda esa energía se pierde en forma de luz, calor y sonido. Por eso, aunque su potencia es enorme, no hemos encontrado forma de aprovecharla. 2. ¿Sabías que los astronautas pueden crecer hasta 5 centímetros en el espacio? La ausencia de gravedad elimina la presión entre las vértebras y estira la columna. Pero al volver a la Tierra, regresan a su altura original. 3. ¿Sabías que tu estómago se renueva completamente cada 3 a 5 días? Este proceso evita que el ácido clorhídrico que produce lo destruya. Es tan fuerte que puede disolver metal en condiciones controladas. 4. ¿Sabías que puedes oler el miedo de otra persona? El cuerpo humano libera feromonas cuando siente miedo. Quienes las detectan, incluso sin saberlo, pueden entrar en estado de alerta automáticamente. 5. ¿Sabías que existen más formas de vida en tu ombligo que personas en el planeta? Investigadores encontraron más de 2.000 especies de bacterias distintas en ombligos humanos. Algunas de ellas son desconocidas para la ciencia. 6. ¿Sabías que las huellas de la lengua son tan únicas como las huellas dactilares? Cada lengua tiene un patrón diferente de forma, textura y papilas. Algunos científicos ya trabajan en sistemas de identificación biométrica usando la lengua. 7. ¿Sabías que puedes vivir con medio cerebro? En ciertos casos extremos de epilepsia, se ha extirpado la mitad del cerebro y, aún así, las personas han seguido viviendo con capacidad de habla, movimiento y aprendizaje, gracias a la plasticidad cerebral. Número 8. En Saturno llueve diamantes. Las atmósferas de Saturno y Júpiter tienen tanto carbono y tanta presión que convierten el gas en diamantes. Las tormentas convierten el metano en hollín, que cae y se cristaliza en diamantes sólidos. Científicos creen que podrían caer miles de toneladas por año. Un planeta donde literalmente el cielo llora joyas. Número 9. Las cebras tienen rayas únicas como huellas digitales. No hay dos cebras con el mismo patrón de rayas. Las usan para reconocerse entre ellas, y también para confundir a los depredadores al moverse en grupo. Incluso pueden reconocer cebras amigas solo por el patrón. Una firma visual. A rayas. 10. ¿Sabías que hay personas que han despertado en su propio funeral porque fueron declaradas muertas por error? Casos documentados han ocurrido en varios países. Algunas víctimas sufrían catalepsia, un estado en el que el cuerpo parece muerto pero no lo está. Si has llegado hasta aquí, dale like y si no estás suscrito, hazlo. Seguimos. 11. ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? 2 de estos corazones tienen la función especial de bombear sangre a las branquias para la oxigenación, y el tercero se encarga de bombear la sangre al resto del cuerpo. Lo curioso es que cuando el pulpo nada, los 2 corazones que oxigenan la sangre a las branquias se detienen para ahorrar energía, lo que explica por qué los pulpos prefieren arrastrarse en lugar de nadar. 12. El agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría, un fenómeno llamado efecto Mpemba. Aunque parezca ilógico, bajo ciertas condiciones el agua caliente pierde calor más rápidamente debido a procesos físicos como la evaporación y la convección, haciendo que se convierta en hielo antes que el agua fría. 13. Las abejas tienen la sorprendente capacidad de reconocer rostros humanos. A diferencia de otros insectos que solo reaccionan a estímulos simples, las abejas pueden identificar patrones faciales complejos, lo que les permite reconocer a personas específicas, algo que se había creído exclusivo de animales con cerebros más desarrollados. La llamada Okunoshima, famosa por tener una población de conejos mucho mayor que la de humanos. Estos conejos viven libres y son muy amigables con los visitantes, lo que convierte la isla en un lugar turístico especial por la interacción con estos animales. 15. El ADN humano comparte alrededor del 60% con el ADN de una banana. Esto se debe a que muchos procesos básicos de la vida celular, como la producción de proteínas o la replicación del ADN, son similares en todos los organismos vivos, incluso en plantas y humanos, lo que explica esta sorprendente coincidencia genética. 16. Las ranas tienen la capacidad de congelarse completamente durante el invierno y luego descongelarse sin sufrir daños. Cuando el agua en su cuerpo se congela, sus órganos permanecen protegidos por sustancias especiales que evitan la formación de cristales que dañan las células, permitiéndoles sobrevivir en estado de hibernación. Número 17. En Honduras ocurre una lluvia de peces cada año. Se llama lluvia de peces, y pasa en Lloro, una ciudad donde después de tormentas fuertes aparecen peces vivos sobre el asfalto. Los científicos no logran explicarlo del todo. Algunos creen que los peces vienen desde el suelo, otros culpan a tornados. Sea como sea, llueve pescado.
Número 18. Las hormigas jamás duermen como nosotros. No tienen un sueño prolongado. En cambio, hacen microsiestas de segundos, muchas veces por hora. Así se tornan para trabajar y nunca paran. Un ejército biológico de eficiencia total. 19. El récord mundial de apnea, es decir, aguantar la respiración bajo el agua, supera los 24 minutos. Este increíble logro fue posible gracias a técnicas de entrenamiento que optimizan el uso del oxígeno y la capacidad pulmonar del cuerpo humano, demostrando el potencial de resistencia del organismo. 20. Las huellas dactilares de los koalas son tan similares a las humanas que pueden confundirse en una escena del crimen. Esto se debe a que ambos tienen patrones únicos de crestas y surcos en la piel de sus dedos, una característica muy rara en el reino animal fuera de los primates. 21. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. Su estructura corporal, especialmente la forma y la musculatura de sus patas traseras y cola, limita su movimiento hacia atrás, haciendo que solo puedan avanzar o saltar. Número 22. Las palomas pueden reconocer palabras humanas. En un estudio, se entrenaron palomas para identificar hasta 50 palabras. No solo las diferenciaban, también sabían si eran reales o inventadas. Una capacidad cognitiva mucho mayor de lo que pensamos. 23. El cerebro humano puede generar hasta 20 vatios de potencia eléctrica cuando está activo. Esta energía es suficiente para encender una pequeña bombilla, y es el resultado de la actividad de miles de millones de neuronas que transmiten impulsos eléctricos constantemente. 24. La Tierra es el único planeta conocido donde el oxígeno está presente en grandes cantidades y donde existe vida tal como la conocemos. La atmósfera rica en oxígeno es clave para la respiración de la mayoría de los seres vivos y para mantener el clima adecuado para la vida. 25. En la Antártida existe un lago subglacial llamado Lago Vostok que ha estado aislado bajo kilómetros de hielo durante más de 1 millón de años. En este lago, los científicos han encontrado microorganismos únicos que han evolucionado sin contacto con el mundo exterior, lo que abre la posibilidad de entender mejor la vida en condiciones extremas. Si aún no lo has hecho, suscríbete y dale like para seguir con las próximas curiosidades. 26. El cuerpo humano tiene más de 600 músculos, pero no todos se utilizan al mismo tiempo. Algunos músculos trabajan continuamente para mantener la postura, mientras que otros se activan solo en momentos específicos, como durante el movimiento o el esfuerzo físico. 27. En el siglo XIX, existían máquinas llamadas alarmas para dormilones. Eran camas mecánicas que literalmente volcaban al durmiente si no se levantaba a una hora determinada. Funcionaban con relojes que activaban un mecanismo para inclinar la cama y hacer caer al usuario. Este invento se volvió popular en internados británicos donde se valoraba la disciplina extrema. 28. Los gatos tienen un tercer párpado llamado membrana nictitante, que les ayuda a proteger y humedecer sus ojos sin afectar su visión. Este párpado es una capa transparente que se desliza lateralmente y es común en muchos animales. 29. Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso corporal. Esta fuerza extraordinaria se debe a la estructura de sus músculos y a su tamaño, ya que a escalas pequeñas la fuerza relativa es mucho mayor. 30. En Corea del Sur, el año de nacimiento incluye el tiempo en el vientre materno. Tradicionalmente, al nacer se considera que un bebé ya tiene un año. Además, todos los ciudadanos suman un año más el 1 de enero, no en su cumpleaños. Aunque este sistema fue reformado recientemente para unificarlo con el internacional, aún perdura culturalmente. 31. Los dinosaurios coexistieron con algunas especies de mamíferos pequeños. Aunque los mamíferos de esa época eran pequeños y poco diversos, ya estaban presentes mientras los dinosaurios dominaban la Tierra. 32. La velocidad de la luz es de aproximadamente 299.792 km por segundo, pero el universo es tan vasto que, a pesar de esa velocidad, no podemos ver todo lo que existe. La luz de objetos muy lejanos tarda millones o incluso miles de millones de años en llegar hasta nosotros. 33. Las plantas pueden comunicarse entre sí mediante señales químicas que se transmiten a través de sus raíces. Esta comunicación les permite advertirse mutuamente de la presencia de plagas o cambios ambientales para activar defensas. 34. El primer animal clonado fue una rana en 1952. Este experimento marcó el inicio de la clonación en animales y abrió camino a avances científicos en genética y biología. 35. Las estrellas fugaces no son estrellas, sino meteoros que se queman al entrar en la atmósfera terrestre. La fricción con el aire provoca que estas partículas brillen intensamente antes de desintegrarse. 36.
Un solo árbol puede absorber hasta 22 kilogramos de dióxido de carbono al año, contribuyendo significativamente a la reducción del CO2 en la atmósfera y ayudando a combatir el cambio climático. 37. En el espacio no se puede llorar de la manera normal, porque las lágrimas no caen. La falta de gravedad hace que las lágrimas formen una burbuja alrededor del ojo en lugar de deslizarse por la mejilla. 38. Los caballos tienen una visión panorámica casi de 360 grados debido a la posición lateral de sus ojos. Esto les permite detectar depredadores y peligros mientras pastan. 39. En el siglo XVIII, algunos relojes tenían una función llamada hora del pastor. Mostraban solo una manecilla para marcar las horas, ya que los minutos no eran tan relevantes para la vida rural. Estos relojes eran populares en zonas agrícolas donde el tiempo se medía por el sol y las actividades del campo. 40. La miel nunca se estropea. Gracias a su baja humedad y su acidez, puede conservarse comestible durante miles de años, como lo han comprobado arqueólogos que han encontrado miel en tumbas antiguas. 41. En 1958, Estados Unidos lanzó un satélite llamado Vanguard 1, que todavía sigue en órbita. Aunque ya no funciona, es el objeto artificial más antiguo que permanece en el espacio. Se espera que continúe orbitando durante al menos otros 200 años antes de caer a la Tierra o desintegrarse. 42. El planeta Venus gira en sentido contrario a casi todos los demás planetas del sistema solar. Esta rotación retrógrada hace que en Venus el Sol salga por el oeste y se ponga por el este. 43. Los delfines tienen nombres propios. Se identifican entre sí mediante sonidos únicos, lo que demuestra un nivel avanzado de comunicación y reconocimiento social. 44. Los caracoles pueden dormir hasta 3 años seguidos en periodos de sequía o condiciones adversas. 45. El 90% de los volcanes activos en la Tierra están ubicados bajo el océano, formando cadenas volcánicas submarinas. 46. Las cebras pueden dormir de pie para estar alerta, pero también se acuestan para descansar profundamente en lugares seguros. 47. El Sol libera en un solo segundo más energía que toda la consumida por la humanidad en un año. 48. En el desierto de Atacama, uno de los más secos del mundo, no ha llovido durante más de 400 años en algunas zonas, lo que lo convierte en un lugar único para estudiar la vida en condiciones extremas. 49. El Everest crece aproximadamente 4 milímetros cada año debido al movimiento de las placas tectónicas que forman la montaña. 50. En Islandia, los apellidos no funcionan como en otros países. No existen apellidos familiares, en su lugar, el apellido se forma con el nombre del padre o madre, más el sufijo, son, o, dotir. Por ejemplo, si Jon tiene una hija llamada Ana, ella se apellidará Jonsdóttir. 51. El récord del estornudo más largo registrado es de 978 días. Fue protagonizado por Donna Griffiths, una joven británica que comenzó a estornudar en 1981 y no paró hasta casi 3 años después. Aunque parezca increíble, es un caso documentado por médicos. 52. La superficie total de tus pulmones es equivalente a la de un campo de tenis. Esto se debe a la gran cantidad de alvéolos, que permiten el intercambio de gases de forma muy eficiente. 56. Los escorpiones pueden vivir hasta un año sin comer ni beber, sobreviviendo con muy poca energía gracias a su metabolismo lento. 54. Los antiguos egipcios dormían en almohadas de piedra. Se trataba de soportes curvos diseñados para mantener la cabeza elevada y fresca durante la noche, especialmente para preservar los peinados y protegerse de insectos. 55. El síndrome de la mano ajena es una condición neurológica en la que una mano actúa por su cuenta, como si tuviera voluntad propia. Puede ocurrir tras una cirugía cerebral o un derrame. Los pacientes a veces ven cómo su mano desabrocha botones o lanza objetos sin querer. 56. En Japón, hay un museo dedicado exclusivamente a los inodoros. Se encuentra en Tokio y muestra la evolución de los sistemas de baño a lo largo de la historia, con réplicas de inodoros antiguos, modernos e incluso futuristas. 57. El cuerpo humano brilla en la oscuridad, pero no podemos verlo. Emitimos una luz bioluminiscente extremadamente débil, 1000 veces menos intensa de lo que el ojo humano puede detectar. Esta luz es más intensa en la tarde y se cree que está relacionada con procesos metabólicos. 58. El récord de la mayor cantidad de hijos documentados es de 69. Una campesina rusa del siglo XVIII, esposa de Feodor Vasiliev, tuvo 16 pares de gemelos, 7 trillizos y 4 cuatrillizos.
Todos estos partos ocurrieron entre 1725 y 1765. 59. Las bibliotecas medievales a menudo encadenaban los libros a las estanterías. Debido a que eran objetos extremadamente valiosos y copiados a mano, se evitaba que fueran robados. Las cadenas permitían leerlos en el lugar pero no llevárselos. 60. En Corea del Sur, hay cafés donde puedes pagar por dormir. Están pensados para trabajadores y estudiantes agotados. No se sirve comida ni bebida, solo colchonetas, mantas y una atmósfera tranquila para echar una siesta durante el día. 61. Las cebras tienen rayas únicas, como las huellas dactilares humanas. Ninguna cebra tiene el mismo patrón, y los científicos pueden identificar individuos en la naturaleza comparando sus rayas. 62. Las arañas pueden tener hasta 8 ojos, pero muchas de ellas tienen una visión limitada y usan otros sentidos para cazar. 63. Existe una isla en Japón llamada Okunoshima, conocida como la isla de los conejos. Está habitada por cientos de conejos salvajes que se acercan a los visitantes en busca de comida. Irónicamente, durante la Segunda Guerra Mundial fue un centro secreto de producción de gas venenoso. 64. En la antigua Roma, los gladiadores raramente morían en combate. Eran una inversión costosa, y los organizadores preferían que sobrevivieran para pelear más veces. Las peleas eran espectaculares, pero la muerte no era tan común como el cine sugiere. 65. El hielo no es completamente sólido, bajo ciertas condiciones, puede fluir lentamente como un líquido extremadamente viscoso. Este fenómeno ocurre en glaciares, donde el hielo se deforma y se mueve por su propio peso. 66. En Finlandia, las multas de tráfico se calculan en función del salario del infractor. Esto ha llevado a casos en los que millonarios han pagado multas de decenas de miles de euros por exceso de velocidad. 67. En el Renacimiento, existía un instrumento musical llamado clavicémbalo ocular, diseñado para personas sordas. En lugar de emitir sonido, producía luces de colores según las notas que se tocaban, permitiendo ver la música. 68. Los murciélagos siempre giran a la izquierda al salir de una cueva. Aunque no se sabe exactamente por qué, esta tendencia ha sido observada en múltiples especies y estudios de comportamiento. 69. En el cuerpo humano hay más bacterias que células humanas. Aunque los números varían según el estudio, se estima que por cada célula humana, hay entre 1 y 1.3 bacterias, muchas de las cuales son esenciales para funciones como la digestión. 70. En la Edad Media, se creía que los gatos eran brujas transformadas. Esta superstición llevó a su persecución masiva, especialmente durante la peste negra, lo cual irónicamente favoreció la expansión de la enfermedad al reducir la población de gatos que controlaba a las ratas. 71. Existen relojes atómicos tan precisos que, si funcionaran durante 15.000 millones de años, solo se desajustarían un segundo. Se utilizan para medir el tiempo con una exactitud extrema, vital en GPS y telecomunicaciones. 72. El idioma con más palabras es el inglés. Tiene más de 1 millón de palabras registradas, debido a su naturaleza híbrida y la constante incorporación de términos de otras lenguas. 73. En Groenlandia no hay trenes, ni autopistas que conecten las ciudades. La mayoría del transporte entre pueblos se realiza en barco, helicóptero o motonieve, debido al terreno montañoso y helado. 74. El agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría, un fenómeno conocido como efecto Mpemba. Aunque no se comprende completamente, ha sido demostrado experimentalmente en ciertas condiciones. 75. La biblioteca del monje que creó un idioma artificial y murió sin que nadie lo aprendiera. En el siglo XIX, un monje francés llamado Jean Pirro inventó un idioma completamente nuevo, el Universalglot. Su idea era facilitar la comunicación internacional. Tenía gramática, vocabulario y reglas, pero nadie lo usó jamás. Pirro murió convencido de que su creación sería descubierta y valorada en el futuro. Hoy, una copia solitaria de su diccionario se encuentra perdida entre los archivos de una biblioteca olvidada en París. 76. El hombre que vivió años en un aeropuerto por un tecnicismo legal. Mehran Karimi Nasseri pasó 18 años viviendo en la Terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle en París. Perdió sus papeles mientras intentaba viajar, y ninguna nación aceptaba recibirlo. Sin país, sin identidad legal, y atrapado en un limbo jurídico, se convirtió en el residente más extraño de un aeropuerto. Su historia inspiró la película La Terminal, pero su caso real fue aún más complejo y solitario.
78. El manuscrito Voynich, un libro indescifrable que nadie ha podido traducir. Escrito en un idioma desconocido y lleno de ilustraciones botánicas irreconocibles, el manuscrito Voynich ha desconcertado a criptógrafos y lingüistas durante siglos. Algunos creen que es un elaborado engaño, otros piensan que guarda conocimientos antiguos perdidos. Fue descubierto en 1912, pero su origen y propósito siguen siendo un misterio total. 79. El país que cambió su hora oficial para diferenciarse de su vecino. En 2015, Corea del Norte decidió establecer su propia zona horaria, creando la hora de Pyongyang. Retrasaron los relojes 30 minutos con respecto a Corea del Sur, como una afirmación de independencia simbólica. En 2018, volvieron a ajustarla a la hora surcoreana, pero durante esos años, el país vivió en su propio tiempo. 80. El fenómeno de las nubes noctilucentes que solo aparecen cuando el sol ya no está. A más de 80 kilómetros de altitud, en la atmósfera superior, se forman nubes extremadamente raras llamadas noctilucentes. Solo se ven justo después de la puesta del sol, cuando los rayos solares iluminan estas nubes desde debajo del horizonte. Parecen flotantes, azules y etéreas. Curiosamente, su aparición ha aumentado desde que el ser humano empezó a contaminar más la atmósfera. 81. La civilización que construyó miles de pirámides pero que casi nadie conoce. En Sudán, el antiguo reino de Kush levantó más pirámides que Egipto. Se estima que hay más de 200 en la región de Meroe, muchas de ellas más estrechas y altas. Sin embargo, por estar lejos del turismo internacional, siguen en gran parte olvidadas. Lo que queda de esa cultura muestra una sofisticación que rivaliza con la de los faraones. 82. La caja fuerte que nadie ha podido abrir en un museo canadiense. En un hotel de Alberta, Canadá, hay una caja fuerte que lleva cerrada más de 40 años. Los dueños decidieron ponerla en exhibición en un museo local. Muchos visitantes intentan abrirla por diversión. En 2019, un hombre introdujo al azar una combinación y, sorprendentemente, la abrió, pero dentro no había nada. El misterio ahora no es el contenido, sino por qué estaba vacía. 83. El síndrome de la mano ajena, cuando tu extremidad se mueve sin tu permiso. Algunas personas sufren una condición neurológica en la que su mano actúa por voluntad propia. Literalmente, se trata del síndrome de la mano ajena, y puede causar movimientos involuntarios complejos, como abotonarse una camisa, o desabrocharla justo después. La persona no puede controlar esa extremidad, que parece tener mente propia. 84. La planta que puede predecir terremotos, según antiguos relatos japoneses. La mimosa pudica, una planta que se cierra al tocarla, fue observada por monjes japoneses que afirmaban que reaccionaba extrañamente antes de un terremoto. Aunque la ciencia no lo ha confirmado de forma concluyente, algunos estudios apuntan a que ciertas plantas pueden detectar cambios sísmicos o eléctricos en la Tierra antes que los humanos. 85. Los peces payaso pueden cambiar de sexo para mantener el equilibrio social dentro de su grupo. 86. La guerra que terminó oficialmente. Más de 300 años después. La isla de Scilly y los Países Bajos estuvieron en guerra desde 1651, aunque nunca se disparó un solo tiro. Por un descuido diplomático, el tratado de paz nunca se firmó. No fue hasta 1986 que se dieron cuenta y, con humor, ambas partes firmaron la paz oficialmente, cerrando la guerra más larga y pacífica de la historia. 87. El faro que sigue funcionando sin electricidad, gracias a un diseño de hace siglos. El faro de Hook Head, en Irlanda, lleva iluminando las costas desde el siglo XIII. Lo sorprendente es que, durante la mayor parte de su historia, no necesitó electricidad. Su diseño permitía que el viento y los reflectores maximizaran la luz natural o del fuego. Aún hoy es uno de los faros operativos más antiguos del mundo. 88. El especial que provocó una revolución. Con solo una ola de clase. En 1967, un profesor en California realizó un experimento para enseñar sobre el nazismo. Simuló un movimiento autoritario llamado la tercera ola, con sus propios estudiantes. En menos de una semana, los alumnos mostraban obediencia ciega, vigilancia entre ellos y símbolos. El profesor canceló el experimento alarmado por lo rápido que habían cedido al control. 89. La lengua sin palabras habladas, solo silbidos. En una región remota de las Islas Canarias, los habitantes de La Gomera utilizan un lenguaje basado únicamente en silbidos. Se llama silbo gomero, y permite comunicarse a kilómetros de distancia en terrenos montañosos. Tiene estructura gramatical completa y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural único. 90. El hotel más antiguo del mundo lleva más de 1300 años en la misma familia.
En Japón, el Nishiyama Onsen Keiunkan ha funcionado ininterrumpidamente desde el año 705. Es el hotel más antiguo del mundo, y ha sido gestionado por la misma familia durante más de 50 generaciones. A pesar de guerras, terremotos y cambios de era, sigue ofreciendo baños termales tradicionales como en sus orígenes. 91. El mapa antiguo que mostraba partes de la Antártida antes de su descubrimiento. El mapa de Piri Reis, elaborado en 1513, muestra costas detalladas de Sudamérica, y, sorprendentemente, una parte de la Antártida libre de hielo. El continente no se descubrió oficialmente hasta 1820, y bajo esa capa de hielo no se han hecho estudios detallados hasta el siglo XX. ¿Cómo pudo alguien haberlo dibujado 300 años antes? 92. El agujero natural más profundo jamás buceado por un humano. El Pozo del Agujero del Dragón, en el mar de China Meridional alcanza más de 300 metros de profundidad. Se considera el agujero azul más profundo del planeta. Los buzos solo pueden descender una parte antes de que la presión y la falta de oxígeno lo hagan imposible. Las capas más profundas aún no han sido exploradas completamente. 93. El caso del hombre que escribió un libro en coma. Con parpadeos. Jean-Dominique Bauby sufrió un derrame que lo dejó completamente paralizado, salvo por un párpado. Mediante un sistema de parpadeos, dictó letra por letra un libro entero, La escafandra y la mariposa. La obra se convirtió en un símbolo de resistencia humana. Escribió una palabra cada 2 minutos. Tardó meses, pero no se rindió. 94. El espejo que reflejaba el futuro, según leyendas chinas. La leyenda del espejo de la sabiduría, en China, cuenta que quien lo miraba podía ver un destello de su futuro. Fue mencionado en crónicas del siglo X, y supuestamente se perdió durante una invasión. Algunos creen que era un truco óptico avanzado, otros que simplemente era una metáfora espiritual, pero muchos lo buscaron durante siglos. 95. El archivo musical escondido en una partitura del siglo XVII. Una antigua pieza barroca contenía, en sus notas musicales, un mensaje oculto. Al cambiar el orden de ciertos acordes, se forma una melodía diferente, como un rompecabezas musical. El compositor nunca explicó su sentido. A día de hoy, musicólogos aún debaten si era un código secreto, un homenaje escondido, o simplemente una travesura intelectual. 96. El monasterio flotante que desafía la gravedad. El monasterio de Sumela, en Turquía, está incrustado en un acantilado a más de 1000 metros de altura. Parece colgado en el aire. Fue construido en el siglo IV y nadie sabe cómo lograron transportar los materiales por esos desfiladeros. Su interior está lleno de frescos y túneles excavados directamente en la roca. 97. El lago que hierve sin fuego. En Dominica, el Boiling Lake parece una olla gigantesca en plena ebullición, aunque no hay fuego ni magma a simple vista. El calor proviene de una fuente volcánica subterránea que libera vapor a presión. El agua está tan caliente que nadie puede acercarse demasiado. Es uno de los pocos lagos de su tipo en el mundo. 98. El sonido más extraño grabado en el océano no ha sido explicado. En 1997, un micrófono submarino captó un sonido extremadamente potente en el Pacífico Sur. Lo bautizaron The Bloop. Al principio, se pensó que era una criatura desconocida. Más tarde se sospechó que podía ser hielo rompiéndose, pero su potencia y patrón aún generan dudas. Nadie ha podido replicarlo ni ubicar su origen exacto. 99. El reloj que mide el tiempo para los próximos 10.000 años. El Clock of the Long Now está siendo construido dentro de una montaña en Texas. Su objetivo, marcar el tiempo durante los próximos 10.000 años. Es un proyecto para hacer que la humanidad piense en el largo plazo. Solo dará una campanada por siglo. Sus creadores esperan que, en miles de años, aún haya alguien que lo escuche. 100. La Gran Muralla China no es visible desde el espacio a simple vista. Esta leyenda urbana ha sido desmentida por astronautas, quienes confirman que es demasiado estrecha y del color. Gracias por llegar hasta aquí con Curioso Plus, el canal donde descubres las curiosidades que no sabías y siempre aprendes algo nuevo. Si te han gustado estas 100 curiosidades, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas nuestras novedades. Déjanos un like y un comentario contándonos cuál dato te sorprendió más o si quieres que hagamos otro video con más curiosidades. Comparte este video con tus amigos para que también descubran cosas increíbles del mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo video con más datos impactantes y sorprendentes. Hasta pronto.